¿Aló, me escuchas? Estoy en pausa. Sí, no sé qué hice, que dónde me equivoco, a ver, ayúdame un poquito. No sé si... sí, pues cerrado. Estoy en pausa, es decir, quiero entrar en... ¿Qué hago? A ver al joven, al alumno. Esto lo puedo agrandar, ¿cierto? No, porque está compartiendo. ¿Compartiste pantalla? Sí, pero dice, su función es de compartir las pantallas, está en pausa. Entonces quiero volver al Zoom. Ya, bueno. ¿Cómo vuelvo? Estoy aquí.
acá tenía el micrófono cerrado. Sí, por eso yo quiero ir a la primera. ¿Aquí? No, no es ahí. ¿Tú quieres ir aquí? No sé, no sé. Pues sí, se está yendo a otro lado. ¿Dónde aparece la grabación? ¿Dónde me veo con ellos? Bueno, no estoy aquí. Pero no me veo, quiero salir de la pantalla compartida. Entonces todo eso yo lo bajo. No, no puede ser, se va a ocultar. Esa tiene que ser, ¿no? Es donde me veo en la pantalla. Sí, sí. Porque pasa Felipe y Gabriel. ¿Me escuchan? Sí, profe. Ya. Voy a compartir pantalla, eso es lo que estoy tratando de hacer, ¿ya? ¿Ven la foto? Sí, profe. ¿De la carpeta, no, profesor? ¿Y la foto no la ven? O sea, se ve el archivo de las fotos, aún pequeñas. No está ninguna foto abierta, al menos para nosotros. A ver. Voy a intentar nuevamente. ¿Y ahora? Tampoco. No se ve. Mm, claro, yo las veo de acá, las puedo mover, pero ustedes no las ven. Y su función de compartir las pantallas está en pausa.
Ah, mm. ¿Ven la foto? Hola, Cristian, profe. Sí, la veo. Sí, profe. Hola. ¿se ve la foto? Sí, sí, profesor. Ya. Lo que pasa es que estoy mostrando las fotos de espesores, pues quería que vieran las fotos de inspección visual. Pues. Eso quiero mostrar. A ver, denme un minuto más y... ¿Ya? ¿Ok? Pero ¿por qué no la manda, profesor, por último? Y nosotros la vemos por acá, la descargamos. Mm, ya, es decir, pero ahora no lo puedo hacer, sí. Sí, no, después, no se preocupe. Sí, igual se ve. A ver, ponga una, profe. A Ya ver puse cómo se una ve. foto. Ahora Ah, no se ven grandes. se ven chicas. Sí, Mm, sí, se ven como la carpeta. ya. Claro, aquí yo las veo bien. Pues. Mm. Yo pensé que ustedes las podrían ver eh, mejor. Ya. Eh, bueno, ahí no puedo, no sé, voy a ver en otra aplicación si la puedo hacer, si ustedes pueden ver las fotos. En todo caso se las voy a subir, pero la idea era que las fuéramos viendo en forma paralela, pero bueno, ya miren, estuve mirando, delante conversé con Francisco y estuve echándole un vistazo nuevamente al SIGA, a las planillas, y efectivamente el paralelo 700 se componen de 20 alumnos y ellos, y el otro paralelo 701 son 5 alumnos, que es Felipe, que es Brian, Matías, Jorge y Sebastián. Estos dos paralelos, ¿dónde se encuentran solamente? Cuando Gabriel me dijo en la mañana, se encuentran el día martes en los horarios de 11 a 13:10. Ahí están los dos paralelos tomando las clases teóricas. Y en la tarde está el paralelo 701, que corresponde a Felipe González, a Brian Medina, Matías Oliva, Jorge Vargas y Sebastián Yáñez. El día jueves, ¿cierto? De los horarios de las 9 hasta las 11:40, ahí nuevamente se trabaja con el paralelo 700, que obviamente que es Eduardo, Montserrat, Víctor, Gerson, Diego, Agustín, José, Gabriel, Andrés, Francisco, Slovan, Gabriel, Camilo, Branco, Dylan, Javier, Ignacio, Cristian, Álvaro y Diego. ¿Me entienden? Ok. ¿Están Sí, claros profe. con eso, no? Sí, la última lista que nombró, ¿en qué horario eran eso? Ya. Mira, el paralelo 700 son 20 alumnos. Voy a nombrarlo de nuevo para que tengan. Está Eduardo, Montserrat, Víctor, Gerson, Diego, Agustín, José, Gabriel, Andrés, Francisco, Slovan, Gabriel, Camilo, Branco, Dylan, Javier, Ignacio, Cristian, Álvaro y Diego. Es el paralelo 700. El 701 es Felipe, Brian, Matías, Jorge y Sebastián. El paralelo 700 y 701 solamente se juntan el día martes en los horarios de 11:30 a 13:10.
la clase teórica. Ahí la comparto, Ah, ambos paralelos. El martes, en este horario, se trabaja con el paralelo 701, que son los 5 alumnos, que es Felipe, el Brian, el Matías, el Jorge Vargas y el Sebastián. ¿Ok? Y el día jueves, que es práctico, y ahí se trabaja nuevamente con el paralelo 700. ¿Entendieron? ya, sí, profe. Sí, sí, sí. Ya, eso es lo que Pero, Bucillo y... ¿horario? Díganme. Entonces, ¿Aló? ¿va a conservar estos mismos horarios? Los que usted ya mencionó. Sí, voy a conservar los mismos horarios. Si ahora estoy organizando los grupos, es decir, como lo que es práctica el día jueves y el día martes, que es hoy, y la teoría que es el día martes en la mañana. ¿Ya? Ok. Ya, y eso es lo que tienen que tener claro todos los alumnos, los 25 alumnos. ¿Ya? Ya, entonces, en la mañana, como yo voy a tener ambos grupos, vamos a hablar de teoría en cuanto a la parte de inspección y control del mantenimiento. En la tarde del día martes, vamos a ir viendo la teoría, pero con la parte práctica. Por eso le quería mostrar fotos. Y el día jueves también vamos a ver la práctica, que tengo que mostrarle fotos, y además vamos a tener que hacer trabajos. ¿Ya? Entonces, de esa modalidad se va a tener que trabajar mientras esta condición se dé nomás. Ojalá es que podamos hacer algunos ensayos en la universidad de lo que hemos conversado, o lo que vamos a conversar. ¿Les parece? Si yo agrando la foto, ¿la ven? No, no, profesor. No se ve nada. Ya. Ya. Entonces, mira, para empezar, comenzaremos con la parte de las aplicaciones. Nosotros delante estuvimos viendo como términos generales nomás la parte de que son las aplicaciones en los distintos rubros industriales. Y las aplicaciones cuentan con las siguientes inspecciones. Y aquí vamos a tener que definir lo que son las inspecciones visuales, las inspecciones mediante líquidos penetrantes, la inspección mediante partículas magnéticas, la inspección con ultrasonido, la inspección con termografía, la inspección con boroscopía, ¿cierto? Y si bien es cierto, son como 5, 6 o 7 inspecciones de las que se trabajan más. Obviamente que estas se complementan con otros ensayos. Entonces, vamos a tomar lo que es, en primera instancia, la inspección visual. La inspección visual es aquella que nos acompaña en todo orden y sentido del trabajo en sí. Es decir, esta es la primera forma de tener un resultado. Es la primera, la inspección visual. Esta inspección visual es un complemento de todas las otras inspecciones. Es decir, yo no puedo hacer una medición de espesores sin hablar de la inspección visual. ¿Y cuál es la inspección visual? Es la que se hace mediante nuestra vista. Y en algunos casos nos ayudamos con lupas o microscopio. Pero para los efectos macro generales en la industria de terreno se
se usa lo que es la lupa. Las inspecciones visuales se hacen a todos los componentes mecánicos, sean chicos, grandes, áreas de producción, de tipo eléctrico, mecánico, hidráulico. Es la primera. Es como ver cómo se manifiestan las condiciones físicamente, nada más. Ahí no se ve si hubo falla por corrosión, si es grieta, si es una indicación, si es una fractura. Ahí no se ve no se ve, solamente se ve el daño, pero nosotros no sabemos de qué vino ese daño, cuál es la causa de ese daño, ¿no? Eso no lo sabemos. La inspección visual solamente determina, hay una grieta en la pared, hay una grieta en una estructura, pero ¿por qué se hizo esa grieta? No lo sabemos. ¿Por qué? Porque hay que hacer más ensayos aparte de la inspección visual. Pero la inspección visual es la primera que uno ocupa en lo que es evaluaciones de terreno o en maestranza. Recuerden que las piezas o unidades, componentes, se sacan de terreno y se llevan a maestranza. En maestranza se desarman y se hacen los respectivos análisis. En ocasiones, obviamente, que para lo que es estructura soportante, las vigas, las columnas, los tirantes, los gusset, son donde van amarrados mediante pernos todos los sistemas de lo que son las vigas. Eso se tiene que hacer en terreno. Por eso es que hay inspecciones a equipos estáticos, inspecciones a equipos rotativos. Se inspeccionan los estanques no se pueden sacar y llevar a maestranza, los estanques se inspeccionan en terreno, ya sean en servicio o fuera de servicio. Todos los equipos, en la mayoría, las inspecciones se hacen con planta detenida. Hay ciertas cosas que se pueden hacer en un proceso, como por ejemplo, medir una línea de un fluido, en este caso de vapor, que trae un vapor ni siquiera sobrecalentado, que traiga un vapor saturado, una línea inoxidable de 4 pulgadas, de 6 milímetros de espesor de pared, y que trabaje a una temperatura de 120 grados Celsius. Por lo tanto, si se necesita efectuar un control de espesores, se hará una medición en caliente. Para ello se utiliza un instrumento que es el mismo que se ocupa para hacer la medición en frío, solamente lo que cambia es el gel, el medio de acoplante. Ese medio de acoplante el que cambia, porque normalmente para hacer la medición en frío se ocupa glicerina, que es algo como la pasta de la silicona, pero en estado líquido, que tiene una pequeña viscosidad. Es un medio de acoplante, y uno coloca sobre eso, le echa a un punto una moneda de 10 milímetros de diámetro, le echa acoplante y coloca su palpador. En cambio, para hacer esa misma medición en caliente, se utiliza un gel especial. Son unos gel similares a unos potes de aceite que se utiliza para, o cremas para las manos, que vienen. ¿Alcohol gel o no, profe? ¿Ah? ¿Como el alcohol gel? Claro, así, más o menos esos potecitos, así como el alcohol gel, un poquito más grande. Y el costo de eso, así como el alcohol gel, imagínense el alcohol gel que ustedes compran o compramos.
pero en vez de que cueste 4.000 pesos, 6.000 pesos, ese les cuesta 80.000 pesos. Ese frasquito, no sé cuánto serán, de 100 centímetros cúbicos, CCC, no sé. Ahí no, desconozco. Pero ese gel es especial y ese gel nos permite efectuar la medición en caliente, porque si ustedes miden algo en caliente y le echan directamente, como tú dijiste, el alcohol gel, que podría servir, el quick también puede servir, el aceite también sirve como medio acoplante, la grasa también sirve, pero para hacer medición en frío. ¿Ya? En cambio el otro, si se llegara a ocupar una grasa o un aceite, medición en caliente, va a perder su propiedad, por lo tanto se va a empezar a secar. En cambio el alcohol, el acoplante especial para temperaturas que pueden ir del orden de 100 a 380 grados Celsius, es decir, ese gel puede aguantar esas temperaturas, 200, 300, 180 grados. Son segundos que uno coloca el palpador, mide, ve en la pantalla del instrumento y lo registra. Hay dos alternativas que los instrumentos. Te lo registran en el instrumento o la persona lo tiene que anotar. Pero esto, lo que yo les estoy diciendo, son complementos de la inspección visual. En el fondo estoy diciendo que hay equipos que se pueden hacer en maestrancia y hay equipos que están obligadamente a hacerlo en terreno. Y todos aquellos equipos como estructuras soportantes de caldera, que son vigas principales, estructuras de las grúas puentes, no sé si la ubican las grúas puentes, las que tiene Huachipato, los que se han hecho la práctica en Huachipato, que son de 25, 60 toneladas, que pueden levantar la carga, son los estanques de almacenamiento de combustible, de petróleo, estanques de ácido, estanques de agua industrial. Esos equipos, ¿qué es lo que hacen? Por eso son paradas generales, los vacían completo, le hacen una limpieza y los dejan y lo entregan a mantención para medir espesores o hacer inspecciones visuales. Entonces, para tener en claro que la inspección visual es primordial cuando se hace una evaluación de cualquier tipo de inspecciones. Y eso lo tienen que tener claro. Ustedes no pueden hacer una inspección, un control de espesores, líquido, ultrasonido, boroscopía. Bueno, con la boroscopía, en cambio, se tiene la claridad que uno va observando en pantalla todo lo que va viendo y se va grabando. Va quedando todo almacenado y tiene la garantía después de subirlo, de sacarlo del disco ahí y meterlo al PC y ver toda la grabación completamente de lo que uno está viendo o lo que quiere ver. Entonces, estas inspecciones normalmente se pueden realizar en terreno. Lo principal que tienen que tener claro, qué es lo que uno anda buscando. Normalmente las estructuras de soportación de cualquier equipo, ya sea estático o rotativo, ustedes tienen siempre que concentrarse donde uno, ¿qué busca en la estructura? Busca grietas, deformaciones, soltura de pernos, de anclaje, de amarre, de sujeción. ¿Qué más? Ve la parte, si es una estructura que está en un ambiente salino, es decir, tomemos el ejemplo de Huachipato, esa se va a tender a corroer más rápidamente que una estructura que está a orillas de cordillera. Por ejemplo, una llanza que está acá en la carretera 5 Sur, a la salida de Nueva Aldea, esa se tiende a menos corroer que una que está vinculada directamente, en este caso, con el mar.
todo el borde Como costero. los barcos, profe. ¿Ah? Como los barcos. Claro, exactamente. Ustedes han escuchado todas las industrias que están en Quintero, en el borde costero, ¿cierto? Que está la ¿Puchuncaví de... o no? ¿Ah? ¿Puchuncaví? No, esa la que era está en Quintero, pues, donde Ah. está la contaminación de las plantas de Codelco que hay ahí, la de Aesgener y otras plantas más de combustible. Bueno, toda esa estructura se tienden a corroer mucho más rápido que una planta que está inserta cerca de la cordillera. ¿Por qué? Por el aire marino, el aire salino. Además que se trabaja con bastantes tipos de ácido. Entonces, la inspección visual, si ustedes se dan cuenta de lo que estoy conversando, sirve mucho, entrega mucha información al principio. Ahora, cuando uno quiera decir, chuta, ya inspecciona toda una estructura, unas vigas H de 160 de altura, o 220 de altura, y resulta que estas están con corrosión. Normalmente, cuando solicitan las inspecciones de estas estructuras, siempre dicen, yo necesito una inspección que se haga, se la piden a mantenimiento, inspección visual y control de espesores. Entonces, las dos van complementadas. La inspección visual es la que entrega así a la primera nomás, cómo está la condición. Y después el control de espesores. ¿Y el control de espesores para qué es? Netamente es para poder evaluar si ese espesor de la viga, que está especificada, ¿cierto? Y de acuerdo a parámetros que da el fabricante, esa viga dice que debe tener un orden de 12 milímetros de espesor para que cumpla su función. ¿Por qué? Porque si las vigas pierden el espesor, pierden la resistencia. Y al perder la resistencia, obviamente van a colapsar. Y depende de lo que tengan, se van a ir a tierra. Entonces, para que no sucedan esos daños, se mide espesores. Si yo, la viga, volviendo al ejemplo, tiene 12 milímetros y yo mido 6 milímetros, significa que esa viga en un largo generalizado de 1 metro de longitud por un ancho de 200 milímetros, yo tengo una pérdida de espesor del 50% en relación con el de 12 milímetros, yo tengo que cambiar esa viga, y dependiendo donde sea. Normalmente a veces si las vigas son de 6 y 12 metros de longitud, normalmente a veces las refuerzan con un mismo material. Si es de acero al carbono, le van a colocar acero al carbono, ya sea soldado o sea mediante pernos de anclaje, de sujeción, para poder extender su vida útil de la viga. Obviamente que van a haber tratamientos de pintura, etc. Solamente. Ahora, si la viga está dañada de un total del 100% del largo, en este caso, si son de 12 metros, y hay un daño severo de pérdida de espesor, corrosión, tienen que entrar a cambiar la viga completa, es decir, los 12 metros. Y ahí ya tienen que efectuar un plan de trabajo para poder hacer ese cambio, porque dependiendo de eso, ellos pueden cortar la viga en sectores y pueden quedar suspendidas los equipos. No es llegar y cortar en cualquier lado. Entonces, si se dan cuenta que ya estamos viendo la inspección visual y el control de espesores. El control de espesores, como lo dije anteriormente, solamente controla el espesor de un material, y de cualquier tipo de material. Del acero, del acero al carbono, acero inoxidable, del fundido, porque recuerden que también hay piezas que se hacen mediante fundido, de bronce,
bronce naval, acero fundido, de fierro fundido. Por lo tanto, es muy importante estas aplicaciones que se efectúan en las piezas. Ahora, la inspección visual que se hace por el exterior, no hay ningún tipo de problema que no ocurra de tener un equipo. También hay inspecciones visuales que se hacen por el interior, que son la inspección visual, el control de espesores, los líquidos penetrantes, las partículas magnéticas. Normalmente esas inspecciones son básicas y fundamentales. Siempre van a solicitar estas. Siempre una inspección visual va acompañada de un control de espesores. Y dependiendo. Por ejemplo, recuerden que el control de, los líquidos penetrantes se le hace a las planchas y se le hace a los cordones de unión para detectar si hay fisuras, grietas. Eso lo tienen que tener claro. O piden la inspección visual con líquidos penetrantes y control de espesores, o, dependiendo de lo que sea, van a pedir la visual y los líquidos penetrantes. Ahora, también tienen el ensayo por las partículas magnéticas. Las partículas magnéticas, estas son limitadas. Cada inspección, cada aplicación tiene sus limitaciones. Las partículas magnéticas se aplican a materiales ferromagnéticos, acero al carbono. No sirve para hacer ensayo en aceros inoxidables, que son los austeníticos, martensíticos y ferríticos. En eso no se puede aplicar las partículas magnéticas. Profesor, Dígame. el concepto ferrítico está relacionado con que posee un porcentaje de carbono. En este caso sería no ferrítico. Claro, no ferrítico. Recuerden que el inoxidable, no me acuerdo cuál tipo de inoxidable, tiene una cantidad de carbono que ustedes igual al imantar les toma un poquito. Les toma. Viene con un porcentaje. Pero hay otros aceros inoxidables que no me acuerdo si el martensítico, austenítico, no tienen nada de carbono, que uno coloca un imán y no se toma. ¿Me entiendes? Pero hay uno que tiene una pequeña cantidad de porcentaje de carbono y sí toma el magnético, la base magnética en este caso. Recuerden que hay sensores magnéticos y las bases de los relojes Mitutoyo. Con eso uno puede probar. Ahora, en los aceros inoxidables se descarta totalmente la inspección mediante partículas magnéticas. Solamente en los aceros al carbono. Ahora, los líquidos penetrantes ustedes tienen dos tipos de líquidos penetrantes. Una es soluble en agua, que quiere decir que esa tinta reacciona limpiándola con agua. Quiere decir, yo aplico ese revelador, ese penetrante rojo, y yo en 15 minutos yo lo puedo sacar con agua. También hay un penetrante que es con solvente, que quiere decir de las mismas características, pero tiene la particularidad que ese penetrante, al aplicarlo con una brocha, en un tipo de spray, es cierto, con la mano, ese se tiene que sacar o retirar con un solvente. Ahí tenemos dos tipos de penetrantes. Son soluble en agua y con solvente. Profesor, También, y una consulta, ¿el resultado que entrega es instantáneo o hay que esperar un rato para que entregue el resultado de la inspección?
los líquidos penetrantes tienen su tiempo, tienen su etapa de trabajo. Es decir, tú, para poder hacer un líquido penetrante, ¿cierto? Una inspección mediante líquido penetrante, tú tienes que limpiar la pieza. En este caso, tomemos un ejemplo. Tomemos un eje que trae una corona, o un eje piñón, perdón, que tenga un piñón. Tú limpias este eje piñón con un solvente, le sacas toda la grasa y lo dejas limpio, libre de toda impureza. Después, tú tienes que aplicar el spray, que es la tinta penetrante roja, ya sea solvente el agua, ahora normalmente se usan soluble en agua, por el efecto de la contaminación, el medio ambiente, etc. Y ese tú lo puedes aplicar como spray, con tu manito, moviendo, o con una brocha. Y tú tienes que dejar reposar esa tinta 15 minutos en la pieza. Después de 15 minutos, tú puedes limpiar ese rojo, lo tienes que sacar, pero no puedes tirar agua a presión, porque todas esas partículas del líquido penetrante que se introdujeron en una fisura, en una grieta, si tú lo aplicas con presión, tú la vas a sacar de ahí. Por lo tanto, ¿qué se hace? Se toma un paño, se humedece, ¿cierto? Tiene su secuencia y se retira el excedente que se dice, el excedente de tinta, y se deja limpio. Y va a volver a quedar limpio, completo, con un paño húmedo, un paño seco, un paño húmedo, un paño seco. Y después uno le pasa seco, seco, hasta que deje limpia la pieza. Pero para eso, el penetrante tuvo que haberse mantenido por 15 minutos. Entonces, si hubiese una grieta, esa tinta, por capilaridad, que yo estoy haciendo un barniz general de esto, después vamos a ir hablando por cada aplicación, ya al detalle, este líquido entra hacia las cavidades, hacia el interior, y de ahí después no sale más. Y tú pasas un paño húmedo y lo sacas. ¿Ya? Pasaron los 15 minutos. Después que tienes la limpieza, en este caso, del piñón, corona, ¿qué haces tú? Tú tomas y hay un revelador, que su nombre lo dice, revela, que en inglés developer, revela. Y por capilaridad hace exhumar el líquido rojo y lo va a sacar. ¿Por qué? Porque yo ese líquido blanco, yo lo voy a aplicar en capas delgadas en movimiento de abanico, muy suave y a una distancia de 200 milímetros, 200, 250 milímetros. Va a quedar blanquito la pieza. Y tiene que ser un blanco suave, porque si tú colocas, cuando pintas, no puede quedar en una capa gruesa, porque si no vas a tapar todas las fisuras, micro grietas, y las grietas son las que se van a ver. Pero anda uno buscando fisuras, cosas finitas que suelen darse en estas piezas. Por lo tanto, tú esperas, después que aplicas el revelador, esperas 5 minutos. 5, 8 minutos, por lo menos. Al existir algún líquido,